Buenas noches, hermanos y amigos que nos visitan. Vayamos por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20. Dice la palabra de Dios: a Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Hoy, amados hermanos, vamos a ver un tema más de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Ahora, el tema que nos tocaba exponer era de la seguridad, de la gracia y de la salvación. Ese era nuestro tema que teníamos que ver el día de hoy. Pero por cuestión al evento que recién tuvimos, el de los bautizos y el de pacto de membresía, vamos a aprovechar y exponer la importancia de tal acción que nuestros nuevos miembros hicieron. Y cómo no, nosotros tuvimos esa realización o en esos momentos que hicimos votos, cuando nos bautizamos, Millita y yo, y cuando firmamos un pacto de ser miembros de la iglesia local. Entonces vamos a aprovechar este tiempo para recordar ese acto que hicimos. Así que el tema de nuestro sermón del día de hoy tiene como título de los juramentos y votos lícitos, como usted lo ve en el bosquejo que tiene en su hojita. Y lo que primero que tenemos que preguntarnos es lo siguiente: ¿qué dice la Biblia sobre los juramentos y los votos? ¿Qué dice la Biblia acerca de los votos y los juramentos? ¿Es lícito jurar y hacer votos a Dios hoy en día? ¿Y cuál es la diferencia entre un juramento y un voto? ¿Ok? Entonces, esas tres interrogantes, esas tres preguntas, si Dios me lo permite, vamos a responder a cada una de ellas. Y es por eso que este sermón lo he dividido en dos partes. Usted puede ver ahí, vamos a ver en primer lugar los juramentos lícitos. Juramentos lícitos. ¿Qué dice la palabra sobre los juramentos? En segundo lugar, vamos a ver los votos lícitos, para poder dar una conclusión y finalmente unas aplicaciones. Acompáñenme a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, mi Dios bueno, queremos darte gracias por este privilegio santo que nos da estar en tu casa, reunidos, Señor, en tu día, deleitarnos en tu día, Padre Santo, y poder escuchar tu palabra. Cuán bueno eres tú, gracias por tus cuidados paternales, Señor, y ayúdanos el día de hoy a escuchar tu palabra, ayúdanos y guíanos, Padre Santo, ayúdame a mí a poder ser claro para poder, mi Dios amado, exponer tu palabra como tú lo has mandado. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén, amén. Entonces, hermanos, los votos lícitos y juramentos. Antes de ir a nuestro primer punto, quisiera dar una breve introducción. Como sabemos, hermanos, la Confesión Bautista de Fe de 1689, la cual nosotros nos adherimos, es un resumen útil de lo que enseña la palabra de Dios. Es una declaración que está suscrita pronunciando lo que se cree de la Biblia. Recordemos que este documento, como es histórico, gira en algunas controversias, y es por eso que en su capítulo 23 se nos presenta la declaración de los juramentos y votos lícitos. Es decir, en ese capítulo se prepara una defensa del uso del juramentos y votos de forma lícita. ¿Por qué? Porque había en su tiempo un rechazo que se levantaban, como los cuáqueros y los anabaptistas, que indicaban que no se tenía que jurar. Y el sustento bíblico que ellos exponían y decían y defendían por ese rechazo
es de Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Por favor, acompáñenme a ese pasaje. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Y vamos a ver qué es lo que se apoyaban los anabaptistas y lastimosamente algunos hoy en día para poder decir que juramentar está mal. Entonces, leemos. Dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Lo último es el versículo clave, donde dice sí, sí, no, no, porque lo de que es más de esto, de mal procede. ¿Está Jesús prohibiendo hacer juramentos? Los anabaptistas estaban completamente seguros de que Jesús estaba prohibiendo los juramentos. Por eso que rechazaban completamente su uso. Y bueno, a simple vista, como usted lo leyó, este texto se puede apreciar y entender de que no se debe jurar. Pero realmente esto es así. Es fácil ver cómo se pueden basar argumentos en un solo pasaje, para así ellos oponerse a los juramentos. Sin embargo, una lectura cuidadosa de este texto a la luz del contexto no apoyará tal punto de vista. Entonces, ¿qué estaba enseñando Jesús en este pasaje? Nuestro Señor Jesucristo no estaba mandando abajo las demandas del antiguo pacto sobre si ya no había que jurar. Porque en este mismo capítulo 5, en el versículo 17 y 18, Él dijo que no vino para abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Así que no está destruyendo la ley, sino que estaba condenando la práctica mañosa de los fariseos. Escuche bien, estaba condenando la práctica mañosa de los fariseos que, para evitar nombrar a Dios en los juramentos, ellos juraban a la ligera, pero no en el nombre de Dios, en el nombre de cualquier otra cosa, como por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por su cabeza, como dijo Jesucristo. Entonces, el propósito de tal afirmación y juramento era que ellos tenían claro el mandato del texto que leímos al principio, de Deuteronomio 10:20, que dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Entonces, ellos, cuando expresaban un juramento y profiriendo enormes promesas, para no usar el nombre de Dios, juraban por otras cosas. Y así se libraban de cumplir esas promesas o mentir sobre alguna situación en medio de una discusión. Entonces, ¿qué estaban haciendo los fariseos? Los fariseos lo que estaban haciendo simplemente es que si un juramento que se había hecho al Señor, ahí sí se había que guardar. Pero si no era nombrado el Señor, entonces tal juramento no estaba mal. Evidentemente esto es un error por el cual nuestro Señor condenó esta práctica. Él estaba condenando ese uso vano y vacío de hacer juramento a la ligera. Los judíos tomaban juramentos por cualquier cosa, y aunque estén evitando una referencia directa a Dios, igualmente ellos no cumplían los juramentos que decían, eran mentirosos, porque no se sentían obligados a cumplirlo.
Y lo que Jesús aquí estaba ordenando, hermano, es que se hable siempre, escuche bien, con rectitud, honestidad e integridad. Esa era la condenación que Jesucristo le daba a los fariseos. Eran mentirosos, eran, como nosotros los guayaquileños decimos, eran sabidos. Era un mandato de la simple veracidad en pensamiento, palabra y obra. No está ni siquiera hablando acerca de tomar un juramento legal o religioso ni en el nombre de Dios, sino de los juramentos informales, utilizando otras cosas en lugar del nombre de Dios y el habla reverente y verdadero cuando se ha juramentado. Así que Jesús lo que está haciendo es que está librando de las falsas interpretaciones de los fariseos. Entonces, hermanos, en este pasaje podemos decir libremente y confiadamente que los anabaptistas y algunos que hoy en día defienden o rechazan el hacer juramentos, ¿verdad? Nosotros podemos decir que sí se puede. Entonces nosotros es muy importante aprender la necesidad de estudiar toda la Biblia. Desde ya afirmamos entonces que los juramentos no está prohibido y por lo tanto no hay que rechazarlo. Ahora dicho esto, hermanos, vamos entonces al primer punto. Juramentos lícitos. Juramentos lícitos. ¿Qué es un juramento lícito? ¿Qué es un juramento lícito? Un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio lo hace ¿en cuál nombre? ¿Qué dijimos? ¿En cuál nombre? En el del Dios. Lo hace en el único nombre por el cual es lícito juramentar, por el nombre de Dios. Acompáñenme por favor a los siguientes dos pasajes. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra de Dios: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y Deuteronomio capítulo 10 y versículo 20, el que leímos al principio, nuevamente, para poder asentar estas verdades. ¿Qué nos dice el Señor? A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Es un mandato. Si ven, hermanos, estos pasajes nos enseña el mandato de jurar solo en el nombre de Dios. Solo en el nombre de Dios. Así que cuando una persona jura con verdad, justicia y juicio, lo debe hacer por el santo nombre de Dios. Y al hacerlo, esta persona solemnemente, ¿sabe qué pone en ese juramento? Pone a Dios como testigo. Y esto también subraya. Pone a Dios como testigo de lo que jura, de lo que promete, para que juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de lo que jura. Es muy importante. Por eso se lo considera como parte de la adoración religiosa. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un juramento, prácticamente invocamos a Dios. Es un acto de adoración, a quien nosotros adoramos para que sea testigo de las cosas que se está diciendo. Entonces es algo solemne. Entendiendo esto, hermanos, quisiera que me puedan acompañar a ver algunos ejemplos de juramentos en la Biblia. ¿Qué dice la escritura de aquellos personajes que utilizaron los juramentos? Vayamos entonces al Antiguo Testamento, por ejemplo, a Génesis capítulo 21, versículo 23 al 24. Génesis capítulo 21,
versículo 23 al 24. Dice: ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Aquí vemos a Abimelech llamando a Dios por testigo, lo que habíamos dicho, para que Abraham le jurara de que no le hará ningún daño a su familia y que lo iba a tratar bien a él y a la gente de su tierra. ¿Y qué hizo entonces Abraham? ¿Se negó a jurar? No, dice, juró que así lo va a cumplir, que así lo cumpliría. Ahora, hermanos, por cuestión de tiempo no vamos a ver cada ejemplo del Antiguo Testamento que expresa y expone lo que es lo que las personas han jurado, por ejemplo, pero lo puede anotar, ¿verdad? Podemos ver a Jacob, que hizo juramento en Génesis capítulo 47, versículo 30-31. Jacob, Génesis capítulo 47, versículo 30-31. Quien hizo también juramento fue José. Eso lo podrá ver en Génesis capítulo 50, 25. Capítulo 50, versículo 25. A Elías en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. ¿Ok? Entonces, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces, todos ellos hicieron juramento. Es decir, prometieron solemnemente que cumplirían sus promesas. Es decir, pusieron a Dios como testigo. Ahora, ya vimos brevemente lo que dice el Antiguo Testamento o las personas que juraron. ¿Ok? Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos entonces a Mateo capítulo 26, versículos 62 al 64. Ahí sí acompaña. Y en este pasaje es lo que vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo usar los juramentos. Mateo capítulo 26, versículos 62 al 64. Dice: y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí podemos ver cómo el sumo sacerdote pone a Jesús bajo juramento. Él le dice que jure solemnemente por el Dios vivo. Exige una respuesta clara y directa a la pregunta: ¿pretendes realmente ser el Mesías tan largamente anunciado y esperado? A lo que Jesús responde: no rechazó, no dijo no voy a jurar, no dijo se cayó. Él respondió al juramento y dijo: tú lo has dicho. En otras palabras, respondió: yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Así que Cristo aquí responde favorablemente ante el juramento que se le exigía que haga, y lo hizo y no se negó. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo. Y este es otro ejemplo que es contundente para dejar claro que los juramentos es lícito. Vayamos a 2 de los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Segunda de los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Y vamos a ver al apóstol Pablo haciendo juramento. Dice: mas yo invoco a Dios, ¿qué dice? Por testigo sobre mi alma,
que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. ¿Sí vio? Mas yo invoco a Dios por testigo. Aquí Pablo está haciendo un juramento. ¿Dónde dice jurar? A donde dice yo invoco a Dios por testigo, para afirmar que lo que estaba diciendo es verdad. Él estaba siendo sincero del por qué no había podido ir a visitarlos. Al jurar, Pablo estaba llamando a Dios por testigo para demostrar que sus palabras eran verdaderas. Eran verdaderas. Entonces, hermanos, aquí podemos decir o dar una pregunta importante. Después de que ya hayamos visto por las Escrituras brevemente lo que son los juramentos lícitos, hay que preguntarnos algo muy importante. ¿Qué pasa cuando no cumplimos o no damos interés en cumplir lo que prometemos después de haberlo jurado? Es una pregunta muy importante. ¿Qué pasa cuando no cumplimos o no damos interés en cumplir lo que prometemos después de haberlo jurado? ¿Sí sabe lo que estamos haciendo? ¿O estamos cayendo? Se le llama perjurio. Es decir, estamos pecando porque estamos tomando el santo nombre de Dios en vano y quebrantando lo que dice Levítico 19:12, cuando el Señor les dijo: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El que usted o yo no cumplamos juramento, nosotros estamos profanando el nombre de Dios. El poder hacer juramentos en su nombre es un motivo de adoración, como le indiqué, porque lo estamos precisamente haciendo para reconocer que Dios es el dueño de nuestras vidas. Él es el garante de nuestra verdad. Lastimosamente, muchas personas, para afirmar que están diciendo la verdad, juran por cualquier cosa, hasta por broma, por su mamá, por su hijo, por su familia, etc. Y eso es una evidencia clara del cuán es idólatra el ser humano, porque juran por algo que ellos aman más que a Dios. Porque ciertamente los hombres, cuando hacen estos juramentos, están reconociendo que esto es su todo, es su Dios. Pero los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios, en el nombre de Él, y no por cualquier cosa. Y cuando lo vayan a hacer, tienen que usarlo con todo temor santo y reverencia, porque jurar de manera vana por este nombre glorioso y temible es pecaminoso y debe de reprobarse. Vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este es el tercer mandamiento de la ley de Dios, donde claramente muestra que todo aquel que use a la ligera o en vano el nombre de Dios, esa persona dará cuenta a cuenta de Dios, porque dice Dios que no lo tendrá por inocente. Es culpable delante de Dios. Y esto es muy serio, ya que en muchas ocasiones podemos ver personas, incluso hermanos, que utilizan el simple hecho de la palabra Dios como una mera expresión para asuntos cotidianos de la vida. Eso también es tomar el nombre de Dios en vano. Y es pecado. Y así que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, como ya aprendimos qué es el juramento y que es bíblico y lícito, eso no quiere decir que sea conveniente usarlo a la ligera, como lo estaban usando los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí va entonces
otra pregunta importante. ¿Cuándo es lícito hacer juramento? Entonces, si no podemos jurar a la ligera, entonces hay tiempos especiales para poder jurar. Hermanos, los juramentos y los votos están dentro de la sección de uso ocasional o especial. Tenemos el uso regular y el uso ocasional. Tenemos el uso regular y el uso ocasional. ¿Qué es el uso regular? El uso regular es el culto que se debe dar a Dios en la reunión pública, privada en la familia, en lo personal y secreto. Eso es regular, es lo que hacemos siempre. Y eso consiste en la lectura, predicación, en oír la palabra de Dios, en la oración, en canto de himnos, el bautismo y la cena del Señor. En cambio, el uso o los modos ocasionales o especiales, que es donde entra el juramento y los votos, se puede adorar a Dios en tiempos especiales. Esos son los juramentos religiosos, lo que le estoy diciendo, los votos, los ayunos y acciones de gracia, como nos comentaba hace un momento nuestro hermano John al inicio de la reunión. Porque el que traigamos un juramento donde uno está diciendo la verdad no debe traerse en asuntos menores, sino que se debe traer en asuntos de importancia como para confirmar la verdad. Por eso los juramentos y los votos son de uso especiales y ocasionales. ¿Ok? Y precisamente nuestra confesión bautista, ellos declaran en su capítulo 23 diciendo: sin embargo, en asuntos de peso y de importancia, para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a una contienda, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito en tales casos, el juramento debe hacerse. Nuestros hermanos afirmaron esto, por lo que dice en Hebreos 6:16, que dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. De acuerdo a este pasaje, en Hebreo, es conveniente juramentar en asuntos de suma importancia. ¿Cuáles son esos asuntos de suma importancia? Bueno, precisamente lo que sucedió el día domingo anterior, cuando celebrábamos los juramentos y los votos en el pacto de membresía. También esos asuntos son importantes para confirmar de lo que están prometiendo nuestros hermanos. Y fue un momento de mucho temor, en el sentido porque era de un momento solemne, porque se estaba tomando el nombre de Dios para jurar. También hay ocasiones, hermanos, que son apropiadas para el uso de los juramentos. Y es cuando precisamente una autoridad legítima lo exija, y en tales casos el juramento debe hacerse. Amado hermano, si hay un asunto que resolver en la iglesia y que las autoridades eclesiásticas están demandando de las personas un juramento lícito, se puede hacer y se debe responder con juramento. Entonces, los juramentos en los asuntos eclesiásticos se puede hacer. Y en los asuntos cívicos, como el de los juramentos de la bandera, los estudiantes prometen fervientemente honor defender el glorioso tricolor de la bandera del Ecuador. Es un juramento lícito. Lo puede hacer con tanta libertad, pero ojo, sabiendo de no tomar el nombre de Dios en vano. Y en otros asuntos, por ejemplo, el de cuando una autoridad del gobierno llegase a pedirnos un juramento por cuestiones legales, lo podemos hacer. Es lícito que aquellos
momentos o asuntos en que la apelación al testimonio de Dios es necesaria para asegurar la confianza y poner término a una disputa, siempre y cuando que el juramento sea exigido por una autoridad competente en todo. ¿Ok? Entonces, hermanos, recordemos que en todos estos asuntos que acabamos de mencionar, ¿verdad? Nuestro juramento debe ser conforme a la palabra de Dios, considerando que es un acto solemne y que se tiene que hacer con conciencia y seguridad de lo que se dice es verdad. También lo que se jura debe ser claro, sin ambigüedades. En otras palabras, no debe ser con la intención oculta de un doble sentido, no evidente a los demás o con cierta reserva mental, o como que sí juro y me omito información. No, debe ser sin ambigüedades, por medio de la cual la mente vocaliza silenciosamente su disconformidad con parte o todo lo que se está jurando. Eso es un enorme pecado. Hasta en eso el Señor lo mira. Quiero que me acompañe a Salmos capítulo 24, versículo 3 al 4. Salmo 24, versículo 3 al 4. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, y dice, ni jurado con engaño. Debemos ser claros sobre nuestra comprensión y definiciones de las palabras con la intención de honrar la verdad y al Dios de esa verdad. Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible de ser veraces en nuestras palabras y juramentos. Así que, hermanos, hemos visto en este primer punto los juramentos lícitos. Ahora vamos a nuestro segundo punto. Vamos a los votos lícitos. Votos lícitos. Y preguntamos, ¿qué es un voto? ¿Qué es un voto? Un voto es de naturaleza, es de la misma naturaleza a la del juramento, porque también se lo hace con el mismo cuidado y debe cumplirse con la misma fidelidad. ¿Ok? Es de la misma naturaleza del juramento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Esto también es importante. La diferencia de estos dos asuntos, del juramento y del voto, es que el juramento es una declaración que se hace ante Dios, pero que es dirigida ante los hombres. Repito, el juramento es una declaración que se hace ante Dios, poniendo ante Dios como testigo, ¿verdad? Pero es dirigida a los hombres. En cambio, los votos, un voto es un compromiso directo con Dios, y debe ser hecho voluntariamente en fe, consciente y agradecido por la misericordia de Dios. Repito, un voto es un compromiso directo con Dios y debe ser hecho voluntariamente en fe, consciente y agradecido por la misericordia de Dios. Es un compromiso directamente con Dios. Quiero que me acompañe a Salmos capítulo 61, versículo 4 al 5 y versículo 8. Salmos 61. Salmo 61, versículo 4 al 5 y versículo 8. Dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Ahora vayamos al versículo 8. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día.
En este salmo, David estaba invocando a Dios por confianza en la protección de Dios. Lo interesante de este salmo es que David comienza con oraciones y lágrimas, pero termina con cánticos de alabanza. Dice, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. David con alegría promete alabar y dar gracias a Dios siempre. Y pues esta alabanza que atributaba a Dios ya era en sí misma el cumplimiento de sus votos. En sí misma era el cumplimiento de sus votos. Si ven, mis hermanos, un voto es un compromiso directo con Dios y es hecho voluntariamente en fe, consciente y agradecido por la misericordia de Dios. No es un medio o un impulso para conseguir algo de parte de Dios, sino que es en agradecimiento a Dios por sus infinitas misericordias. Y se lo hace en fe. Así que después de haber visto este pasaje, tenemos que considerar dos cosas de los votos. Un voto, para que sea lícito, en primer lugar, debemos reconocer obligatoriamente su exclusividad. Un voto, para que sea lícito, en primer lugar, debemos nosotros obligatoriamente reconocer la exclusividad. ¿Qué estoy diciendo? Un voto no ha de hacerse a ninguna criatura, que es lo contrario al juramento, sino solo a Dios. Quisiera que por favor me acompañen a Números capítulo 30, versículo 2 al 3. Números capítulo 30, versículos 2 al 3. Dice la palabra de Dios: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Rápidamente vayamos ahora al Salmo 76, Salmo 76, versículo 11. Salmos 76, versículo 11. Dice: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Hermanos, recordemos que hemos dicho que hacer juramento es un acto solemne. ¿Por qué? Porque lo ponemos a Dios por testigo, jurando por su nombre santo. Por eso es un acto muy solemne, es un acto de adoración. De la misma manera son los votos, y aún más, porque son promesas que van dirigidas directamente a Dios. El ejemplo más obvio de los votos son los del matrimonio, donde el hombre y la mujer se juran mutuamente ante Dios que permanecerán juntos al final, pero también los dos se prometen ante Dios, directamente a Dios, a ser fiel al pacto que están haciendo. David G. Hagupingan señala lo siguiente sobre la diferencia entre un juramento y un voto. Mientras que un juramento es un pacto celebrado entre hombre y hombre, un voto es un pacto celebrado entre un hombre y el que toma el juramento apela explícitamente o implícitamente a Dios para que sea testigo y sancione lo que ha prometido y juzgue y vengue su nombre si el que jura incumple lo que prometió hacer. Fin de la cita. En el acto del matrimonio, el hombre y la mujer se juran, ¿verdad? Es decir, se promete fidelidad el uno al otro y ponen a Dios por testigo de lo que están jurando. Pero también ellos hacen, ¿qué acto hacen? Es cuando ellos hacen votos hacia el Señor. Es decir, le prometen al Señor que van a permanecer juntos hasta el final, no van a quebrantar el pacto. Los votos matrimoniales
son compromisos que han hecho hacia Dios. Ahí entonces su exclusividad. Yo los animo, amados hermanos, que si tienen grabada su boda, vayan a ver qué prometieron. Los votos también es un acto solemne, pero estos no están dirigidos a ninguna criatura. No es para algún ser creado, institución, familia, pastor, sino que son dirigidos exclusivamente al Señor. Así que para que un voto sea lícito, debemos considerar y reconocer su exclusividad. Es decir, que los votos van dirigidos solamente a Dios y no hacerse en ninguna criatura. En segundo lugar, acerca de los votos. Un voto, para que sea lícito, debe hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad. Para que un voto sea lícito, debe hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad. Esa sería nuestra segunda consideración, su cumplimiento cuidadoso. Vayamos al Salmo 66, por favor, hermanos. Salmos, capítulo 66, versículo 13 al 14. Salmo 66, versículo 13 al 14. Dice: entraré en tu casa con holocausto, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Si hacemos un voto a Dios, hermano, si nos comprometemos con Dios a hacer algo, tenemos que cumplir palabra por palabra. Dice el salmista: te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca. Hay gente que en medio de angustias promete cosas a Dios, pero cuando pasa sus problemas se olvidan de lo que prometieron a Dios. Y no es nada que eso sea a la ligera. Es muy importante en saber esto. Estas personas han tomado esos votos a la ligera y piensan que Dios ha dejado eso en el olvido. No. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6. Dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no lo cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Los votos son de igual de serio que los juramentos. Las promesas hechas a Dios tienen graves implicaciones. Cuando hay un compromiso, se debe cumplir. No hay que hacer votos a la ligera. La Escritura dice que vale más no prometer que prometer y no cumplir. Así que no hay que cometer ese error. No hay que caer en ese pecado. Ahora, eso no quiere decir, y también que no se malentienda, eso no quiere decir que no nos olvidemos de hacer votos por miedo de que no lo vayamos a cumplir. La palabra de Dios es más, nos anima. En el Salmo 76, 11 nos anima, que dice: hagan votos al Señor Dios, su Dios, y cúmplalos. Salmo 76, versículo 11. Él nos anima: hagan votos al Señor, a Dios, a su Dios, y cúmplalos. Así que el Señor nos anima a hacer votos. Un ejemplo claro que tenemos, nuevamente traigo como ejemplo lo que pasó el día domingo sobre los votos de membresía y pacto de membresía, porque ahí se hizo juramento y votos. ¿Qué consiste el voto de aceptar y creer permanentemente en qué?
en amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, en vivir delante de Él de tal manera que se pueda ver ese amor en la adoración y en el andar y en el testimonio al mundo. Prometen y se aceptan en que es un compromiso de vivir en santidad bíblica de corazón y vida, reconociendo la seriedad de tomar el nombre del único Dios verdadero. En creer y aceptar en que van a tener un compromiso de cuidado y el de llevar las cargas de los unos a los otros en el sentido corporal y en el sentido espiritual, como dice la palabra de Dios. Y también se cree y se acepta en que tenemos un compromiso de amar a todos los hermanos en Cristo que no son de la iglesia local y amar al prójimo que no es creyente. Esos son votos. Esos y otros compromisos que se indicaron el domingo anterior, donde cada uno de mis hermanos asumieron y se comprometieron para ser miembros de nuestra iglesia local, esos son votos lícitos que hacemos al Señor. Y por eso ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad. Porque al hacerlo en el nombre de Dios, ¿qué dijimos? Es un acto de hacer, es un acto solemne. Por lo tanto, debe hacerse con seriedad y debe haber temor en el voto. Ahora, puede ser que muchas personas, por evitar ese compromiso, por el grado de seriedad de este asunto, no se animan y para ellas es mejor no hacer votos porque ve que el que sí lo hace, ¿verdad? Y luego que no los cumple, va a estar peor que él. Y eso es verdad. Sin embargo, también es cierto que el que no hace votos o el que no se compromete, ¿verdad?, difícilmente prospera espiritualmente. Porque es un compromiso y el que no hace compromiso es que evidentemente o no está en la fe, o sea, no ha nacido de nuevo, o no está madurando en el Señor. Esas pueden ser las evidencias. Así que, hermanos, hemos visto estas dos consideraciones que debemos tener al hacer un voto. Su exclusividad, su cumplimiento cuidadoso, es importante para que los votos sean lícitos. Nosotros como iglesia rechazamos todo voto que no sea bíblico, es decir, votos que no han mandado el Señor a que nosotros hagamos, tales como los votos que realizan los católicos romanos, los votos monásticos, papistas de celibato perpetuo, los votos de pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, que distan tantos de ser grados de perfección superior, que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. También rechazamos el entendimiento contemporáneo que muchas iglesias han adoptado y han caído lastimosamente. El de enseñar que por medio de tus votos puedes comprar a Dios para que Él te pueda cumplir lo que tanto anhelas. Un carro, una vivienda, con todo el fin de cumplir con tus promesas. Eso nosotros también rechazamos. Más bien esto demuestra la avaricia e incredulidad de los corazones de estas personas por hacer dichos votos. Y porque también toman el nombre de Dios en cosas vanas. Solo los votos que hemos mencionado con la Biblia, donde ella misma avala y permite, es lo que debemos regirnos. Y esto con el fin de que demostremos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, nuestro corazón agradecido por sus infinitas misericordias brindadas a nuestras vidas. En conclusión, hermanos, este sermón hemos respondido
aunque de forma breve, pero muy clara, a las dudas o preguntas que rodea sobre el entorno de que si es lícito jurar y hacer votos hoy en día. La Escritura, en Hebreos 6:13, podemos ver que nuestro Dios mismo, al no poder jurar por otro mayor, juró por sí mismo, porque no hay otro mayor a Él. De la misma manera, los hombres juran por uno mayor que ellos. ¿Y quién es uno mayor que nosotros? Nuestro Dios. Juramos ante Dios, en el nombre de Dios. ¿Con qué propósito? Para demostrar su testimonio, su veracidad, su seriedad, su temor y su amor que tienen por el nombre de Dios. Cargamos en nuestra vida el nombre de Dios. Recuerde eso, hermano. Hemos diferenciado estos dos asuntos muy importantes de los juramentos y los votos. Y lo que dijimos, brevemente lo dije, fue que los juramentos es una declaración que es dirigida a los hombres, donde la persona que jura lo hace con verdad, justicia y juicio, y lo hace por el santo nombre de Dios. Esta persona que al hacer juramento lo hace solemnemente porque pone a Dios por testigo de lo que jura, para que así se le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. Y por otro lado, vimos sobre los votos lícitos. Al hablar de los votos, podemos ver que son de la misma naturaleza a la de los juramentos, porque también se lo hace de mucho cuidado, con mucho cuidado, y debe cumplirse con la misma fidelidad. Pero la diferencia es que un voto es un compromiso directo con Dios y debe ser hecho voluntariamente en fe, consciente y agradecido a Dios. Aplicaciones. Querido amigo que nos ha visitado el día de hoy, quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú a quién adoras? Si dices a Dios, déjame decirte o hacerte otra pregunta. ¿Has intentado convencer alguna vez a alguien y para que te crea hasta has jurado? Déjame decirlo de otra manera. ¿Has tomado alguna vez el nombre de Dios en vano para mentir? Si es así, déjame decirte algo. La mentira es un pecado desagradable delante de Dios, y mucho más cuando se toma su nombre en vano, sobre todo para mentir. Querido amigo, Dios es la máxima autoridad en el universo y Él es el único ser que todo lo ve y todo lo oye. Por lo tanto, todos los hombres ante Dios están al descubierto. Él sabe todas las cosas y por eso es un testigo y un juez para todos los hombres. El nombre de Dios es el único objeto santísimo por el cual los hombres deben hacer un juramento. Pero si sabes qué han hecho los hombres desde Adán, querido amigo, todos los hombres han profanado y despreciado el nombre de Dios. Pero el Señor te dice en su palabra que no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y por esta razón, querido amigo, amiga, hoy te digo que si tú has fallado y has pecado contra Dios, hoy es el día que tú puedes ser limpiado de tu pecado. Si vienes delante de Dios, ante Dios, a quien has ofendido toda tu vida, vienes completamente arrepentido de haber quebrantado sus mandamientos y crees en el Señor Jesucristo, tus pecados serán perdonados. Cristo vivió una vida santa, la cual tú necesitas. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para redimir a su pueblo, la cual también tú necesitas. Hoy, querido amigo, hoy puedes ser justificado por la fe en Cristo Jesús. Si abrazas su maravillosa obra, si la abrazas por medio de la fe, su obra perfecta, y créeme que saldrás por aquella puerta diciendo: qué grandes riquezas Él me otorgó.
Su sangre fue el pago. Su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. Ven a Cristo y arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, el Salvador. Y a mis queridos hermanos de la Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria, el domingo nuestro buen Dios nos dio el privilegio de tener en nuestra comunidad bautizos y pactos de membresía. Nuestro Dios nos ha dado nuevamente el recordatorio de nuestro pacto y por esta razón, mis amados hermanos, quiero decirles que no descuidemos nuestros juramentos y nuestros votos que hemos realizado. Tengamos siempre presente nuestros compromisos hacia Dios, nuestros compromisos hacia los hombres y nuestro compromiso con el pacto de membresía de nuestra iglesia local. Puede ser que decaigamos y nos desanimemos producto a nuestro pecado remanente, pero le animo, amado hermano, hoy a que cumplamos todos nuestros deberes y nuestras responsabilidades que tenemos. Pablo dijo en Gálatas 6, versículo 9 del 10, dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuidémonos y sobre todo llevémonos nuestras cargas, las cargas de los unos a los otros. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su santa palabra.